Capítulo 91. Negociaciones en marcha. Dentro de las liebres astutas, Hiller de Santa Leen estaba sentado frente a Sol Mercer. Mientras tanto, Nicole, Andy, Billy y Val estaban sentados en fila cerca, observando el intercambio con curiosidad. Hiller sostenía un vaso de agua, haciéndolo rodar entre sus manos mientras meditaba cuidadosamente sus palabras para Sol. Como empresario por naturaleza, debía intercambiar sus cartas por el mayor beneficio posible. Como la parte más débil, también debía mantenerse cauteloso ante Sol Mercer, un investigador hace. Lograr un equilibrio entre ambas cosas no era tarea sencilla. Y los competidores esperando afuera solo hacían sus cálculos aún más difíciles. Señor Hiller, ¿cuánto tiempo piensa seguir pensando? Si realmente es tan difícil decidir, entonces deje pasar a la siguiente persona. Sol miró al dubitativo Hiller, con la paciencia ya desgastándose. Al principio pensó que el nombre de hombre se parecía al de alguien que había conocido antes. Pero ahora estaba claro que Hiller carecía de esa misma determinación. Hiller soltó una risa incómoda, sabiendo que no tenía más opción que actuar. Señor Mercer, Santa Leen está dispuesto a asumir la responsabilidad total de la extracción de recursos del Hollow y de las ventas posteriores. Las ganancias netas se dividirán 50 y 50 con usted. Su esperanza original era 60-40, y su límite inferior era 40-60. Normalmente, las conversaciones deberían haber comenzado en 70-30, pero considerando a los competidores afuera, saltó directamente a 50-50. Para un investigador hace recién ascendido, 50-50 ya era una oferta inicial excepcionalmente alta. Sol asintió ligeramente. ¿Y luego? Si no está satisfecho, podemos ceder más. ¿Y qué tal 45%? Dijo Hiller con cautela. Damos la bienvenida a su supervisión total y lo honraremos como el amigo más estimado de Santa Leen. Ceder la mitad de las ganancias de todo un Hollow ya era una gran muestra de sinceridad. Oh, puede retirarse. Sol emitió directamente su despedida. Sabía que aún había margen para presionar, pero alargar las cosas con este hombre era innecesario. Había muchos más esperando afuera. Que Santa Leen comenzara en 50-50 parecía confirmar que la oferta de 70-30 de Industrias Pesada Belobog realmente era el estándar alto de la industria. ¿Qué? El rostro de Hiller cambió mientras intentaba salvar la situación. Lord Mercer, quizá no lo sepa, pero Santa Leen es experta en excavación de Hollows y goza de gran prestigio en la industria. No hace falta continuar. Siguiente Sol se levantó, abrió la puerta y llamó. Representante del Instituto White Star, pase. Al ver la postura de Sol, Hiller solo pudo apartarse con una expresión desagradable, refunfuñando para sí. Qué grosero y una actitud de nuevo rico. Solo fue la erradicación de un Hollow. Si Santa Leen hubiera puesto todo su empeño, también podríamos haberlo logrado. El representante del Instituto White Star entró apresuradamente, iniciando una nueva ronda de ofertas. 2 minutos después, a él también se le pidió que esperara afuera. Y así continuó. Uno tras otro, los representantes de grupos que no pertenecían a la Alianza TOPS entraban, solo para salir 2 o 3 minutos después, con rostros igual de sombríos. High Ambitions Corp., Tri-Heights Corp. Y los rivales de Santa Leen dentro de la Alianza TOPS, sin embargo, permanecieron tranquilos. No mostraban señales de molestia por la espera. Al contrario, sus sonrisas se volvían más brillantes con cada momento que pasaba. Nuestro grupo está dispuesto a darle el 65% de las ganancias netas. Este ya es el precio máximo de la industria. Por favor, considérelo debidamente, declaró el representante de un gran grupo. Pero al ver las caras amargas de sus colegas que habían entrado antes, incluso él se sintió inquieto, viéndose obligado a jugar su carta de triunfo de inmediato. Muy bien, espere afuera. Sol no dudó en despedirlo y luego llamó al representante de High Ambitions Corp. Ya había visto el límite de los grupos que no pertenecían a TOPS. 65% era lo máximo que podían ofrecer, incluso después de ver fracasar a otros. Ahora era el momento de ver qué traería la Alianza TOPS a la mesa. Lord Mercer, conocerlo es verdaderamente un honor. Migros, de High Ambitions Corp., entró con una profunda reverencia. Su sinceridad superaba a la de la docena que lo precedió. Para mí también es un honor recibir la atención de la Alianza TOPS, respondió Sol con una sonrisa. Así que dígame.
¿Qué sinceridad pretende mostrar High Ambitions a cambio de esta oportunidad de cooperación? 70% de las ganancias netas. High Ambitions se encargará de todos los asuntos triviales, dejándole a usted el 70% al final. Migros sonrió ampliamente mientras hablaba. ¿70? Sol se sorprendió de verdad. Ninguno de los representantes fuera de TOPS estuvo dispuesto a ofrecer 70, y sin embargo High Ambitions, un grupo más grande, pide aún menos. Migros explicó con cierto orgullo. Para ser franco, ayer supimos de su combate de práctica en la sección 6. Para una potencia al nivel de un Void Hunter, naturalmente debe mostrarse mayor respeto. Ya veo, y su red de información es bastante aguda. Sol comprendió de golpe. La pelea había ocurrido apenas al mediodía de ayer en la sección 6, y la alianza TOPS ya lo sabía. Parecía que sus lazos con los funcionarios de Nueva Eridu estaban profundamente entrelazados. Y respecto a la cooperación del Hollow, ¿cuál es su postura?, preguntó Migros con una sonrisa. Aún me gustaría escuchar a los demás. Sol declinó cortésmente. No sería prudente decidir antes de oírlos a todos. No hay problema, como desee. Migros no mostró disgusto y añadió. Pero debido a contratos internos, nuestras ofertas son todas idénticas. Con nuestras, naturalmente se refería a todos los grupos de la alianza TOPS. Un Void Hunter podía sostener el peso de cualquiera de los grupos TOPS. Así que, ya fueran Tri-Hates, High Ambitions o los aliados de Santa Leen, todos buscaban reclutarlo. Pero las reglas exigían que la alianza se mantuviera unida, prohibiendo una competencia excesiva. Por supuesto, si el premio creciera aún más, por ejemplo, si Sol reclamara la propiedad del Hollow Zero con un poder muy superior al de un Void Hunter, esas reglas se derrumbarían al instante. Entiendo. Sol asintió levemente. Aún así, deben ser escuchados. Con eso, Migros hizo una reverencia y se retiró. Luego entraron uno por uno los representantes de Tri-Hates y los socios de Santa Leen. Tal como había dicho Migros, sus términos eran idénticos a los de High Ambitions. 70%, ni una fracción más ni menos. Por fin. Solo quedaban afuera Koleda Belobog y Ben Bilger, de Industrias Pesada Belobog, aún sin ser llamados. Observando cómo un grupo tras otro entraba y salía, con incluso TOPS sin recibir trato especial, Koleda se puso cada vez más nerviosa. Industrias Pesada Belobog, por favor entren. Sol les hizo señas para que avanzaran. Entre los muchos competidores, solo TOPS y Belobog se habían atrevido a alcanzar el 70%. Su socio final sería elegido entre ellos. Ya vamos, solo Nisan. Koleda forzó las palabras, con el rostro ardiendo de vergüenza. Ben observó con simpatía. Para su orgullosa presidenta, inclinar la cabeza hasta ese punto en nombre de la cooperación era doloroso de ver. Incluso con Grace, con quien era más cercana, Koleda solo la llamaba hermana en privado, nunca hermana en público. Sol arqueó una ceja y luego sonrió divertido. Entren rápido, Koleda, mi hermanita, y señor Ben. Aunque parecía fuera de carácter para Koleda, ver a la tsundere pelirroja debatirse contra su propia renuencia lo deleitaba profundamente. ¿Koleda y hermanita? Al escuchar ese tratamiento, Koleda sintió como si hormigas le recorrieran la piel. Los dedos de sus pies se encogieron con tanta fuerza que casi podrían perforar el suelo. Aún así, el trato diferente de Sol la llenó de esperanza de que la cooperación estaba al alcance. Koleda y Ben entraron apresuradamente, dejando atrás a una multitud de espectadores atónitos. Quizá debería haberlo llamado hermano Sol antes. Migros, Giler y algunos otros luchaban con ese pensamiento. Por el premio de la excavación del Hollow, incluso si Sol era más joven que ellos, no les importaría convertirse en los hermanitos. Capítulo 92. La hermanita se lo lleva todo. La pequeña Koleda Belobog estaba sentada de manera bastante incómoda en su silla, mientras que el corpulento Ben Bilger era tan grande que solo podía permanecer de pie detrás de ella como un guardaespaldas. Nicole, que había estado observando en silencio, le levantó el pulgar a Koleda y luego le hizo un gesto para que continuara. Estaba claro que la estrategia de Loniisan de Koleda se había ganado su aprobación, y Nicole esperaba que Koleda la llevara aún más lejos. Solo Nisan, hemos venido hoy para hablar de las operaciones relacionadas con cómo manejar el Hollow, compañero cretense. Koleda habló con un tono suave y delicado, como una frágil muñeca.
Sus zapatos golpeaban ligeramente el suelo, mientras sus dedos de los pies se encogían y se estiraban. Ben Bilger giró la cabeza hacia otro lado. La primera vez sintió lástima por la humillación que Koleda estaba soportando. La segunda vez, ya no pudo volver a verla de la misma manera. Dilo otra vez. Sol estaba visiblemente encantado, casi fuera de sí. Nadie me había llamado Oni-san antes. Me gusta cómo suena. Sol Oni-san. Koleda forzó su voz a subir de tono, mientras el sudor le brotaba por la frente. Era insoportable. Verdaderamente insoportable. Mucho más humillante que aquella vez en que Grace Howard la atrapó robando dulces a escondidas. Mientras tanto, los ojos de Nicole y los demás brillaban como si estuvieran presenciando el clímax de una película emocionante. Ambi observaba sin parpadear, profundamente confundida. Esto se siente como una trama tan normal, pero de alguna manera es más cautivadora que cualquier película. ¿Por qué será? Sin darse cuenta, Ambi estaba empezando a contagiarse de las tendencias traviesas de Sol. Billy explicó. Tal vez porque nunca hemos visto a la presidenta actuar así antes. Billy tiene razón, dijo Nicole con aprobación. Koleda realmente tiene talento para esto. Parece que este trato ya está asegurado. Baal también se había apretujado junto a Ambi, con los ojos fijos en Sol y Koleda, completamente absorta. Era una chica de campo. Le encantaba ver drama. Sol, por su parte, estaba completamente revitalizado por ese reacio Oni-san, y sonrió satisfecho. Presidenta Koleda, ahora sí podemos hablar adecuadamente sobre los términos de cooperación. De acuerdo, no hay problema. Respondió Koleda instintivamente con su tono normal, antes de corregirse rápidamente con una voz más animada. Sol Oni-san. Sol no pudo contener la risa. Al ver esto, Koleda se apresuró a cambiar de tema, forzando de nuevo su voz hacia arriba. En Industrias Pesada Belobog estamos dispuestos a ceder el 70% de las ganancias netas, y siempre seguiremos los consejos de Oni-san. Sol asintió ligeramente. Esto era más o menos lo mismo que había ofrecido High Ambitions Corp. Perfectamente dentro de su rango aceptable. Ben Bilger habló con su voz grave. Soy el contador jefe de Industrias Pesada Belobog. Aniki puede revisar nuestras cuentas cuando quiera, y Nicole también puede auditarlas. Ben, estar abiertos a auditorías está bien, dijo Sol con una expresión incómoda, pero no necesitas llamarme Aniki. Ben medía más de 2 metros. Ancho, fornido y con una gruesa cadena de oro alrededor del cuello. Escuchar a un tipo tan enorme llamarlo Aniki le dio a Sol la extraña ilusión de estar entre los bandidos de Liangsan. Mis disculpas, señor Sol. Ben se rascó la cabeza con torpeza. Se había dejado llevar tanto por la actuación de Koleda que el Aniki se le escapó antes de poder detenerlo. Sol no insistió en el asunto y continuó. Las condiciones de Industrias Pesada Belobog son mejores que las de la mayoría de las corporaciones. Koleda lo miró con esperanza en los ojos. Pero. El tono de Sol cambió. Tri-Heights Corp. High Ambitions Corp. Y Santa Leen, todas parte de la alianza TOTS, han ofrecido los mismos términos. En escala, superan con creces a Industrias Pesada Belobog. Y. La expresión de Koleda se tensó. Pero. Sol sonrió ampliamente, retorciendo el cuchillo. Como Koleda-chan me llamó Oni-san, he decidido trabajar con Industrias Pesada Belobog. Al final, eligió a Industrias Pesada Belobog. Con el mismo 70%, no perdía absolutamente nada. Con los megaconglomerados de la alianza TOTS, no tendría mucho control. Pero Industrias Pesada Belobog era más pequeña. Su fuerza laboral estaba compuesta en su mayoría por torpes Tairen Soso, y sus ejecutivos no parecían muy brillantes. Koleda era demasiado joven, Grace Howard era una nerd obsesionada con las máquinas, Anton Ivanov era un tonto impulsivo. Solo Ben, el enorme contador oso, era medianamente competente. Eso hacía que Belobog fuera mucho más fácil de manejar que TOPS. Además, habían ofrecido a Nicole como supervisora, dándole a Sol todavía más autoridad. Y, honestamente, la retorcida y reacia actuación de Oni-san de Koleda era simplemente demasiado adorable. ¿Quién podría resistirse a molestar a una tsundere contradictoria y legalmente loli? Oh, sí. Koleda levantó el puño en señal de triunfo. Lo había logrado. Había cambiado un poco de vergüenza por un trato gigantesco. Esos Oni-san no habían sido en vano.
Le habían asegurado a Belobog al menos decenas de miles de millones de dennis en ganancias. Koleda-chan, ¿no te olvidas de algo? Dijo Sol, mirándola con una sonrisa maliciosa. El rostro de Koleda se quedó rígido, y su falsete regresó. Gracias, Sol Oniisan. De nada, Koleda-chan. Sol se levantó y le dio unas palmadas en la cabeza. Fue tan rápido que, antes de que Koleda se diera cuenta, el gesto ya había terminado. Maldita sea. ¿No sabes que las palmadas en la cabeza detienen el crecimiento? Koleda hervía de rabia, pero al recordar las decenas de miles de millones en juego, se tragó su enojo. Gracias por su confianza, señor Mercer. Industrias Pesada Belobog no lo decepcionará. Ben se inclinó respetuosamente. No hace falta tanta formalidad. Solo llámame Sol. Ahora somos socios. Sol extendió la mano hacia el oso. De acuerdo, Sol. Ben se agachó rápidamente, y sus enormes zarpas envolvieron la mano de Sol mientras la estrechaba con sinceridad. A partir de ahora, más te vale ayudar a Oniisan a ganar mucho dinero, Koleda-chan. Sol extendió la mano hacia ella con una sonrisa. No hay problema, Sol Oniisan. Koleda le estrechó la mano a regañadientes, con el rostro lleno de sentimientos encontrados. Por la reacción de Sol, estaba claro. El apodo de Oniisan no iba a desaparecer pronto. Pero este humillante secreto y bajo ninguna circunstancia podía dejar que Grace Howard se enterara. Capítulo 93. Conclusión temporal. Una vez que todo quedó arreglado, Ben Bilger sacó 2 copias del contrato de su maletín y se las entregó respetuosamente a Sol Mercer. Un acuerdo de esta magnitud no podía cerrarse con simples promesas verbales. Además, este tipo de asuntos no admitían demoras. Cuanto más se alargaran, más probabilidades había de que surgieran cambios. Por eso habían preparado el contrato con antelación. El contrato detallaba la cooperación entre Industrias Pesada Belobog y Sol Mercer, la distribución de las ganancias, e incluso incluía un depósito inicial del proyecto de 1.000 millones de dennis. Industrias Pesada Belobog también necesitaría la certificación de Sol para obtener los permisos de acceso al Hollow por parte de la Oficina de Seguridad Pública de Nueva Eridu, así como registrar el proyecto ante la administración de la ciudad. Después vendrían extensas revisiones de calificación y evaluaciones del proyecto. Un proceso largo y engorroso. Pero nada de eso le incumbía a Sol. Él solo tenía que esperar su parte mensual de las ganancias. Tras revisar cuidadosamente el contrato gracias a su formación en Derecho, Nicole asintió, y Sol firmó su nombre con tranquilidad. Luego entregó a Koleda Belobog y a Ben Bilger una copia de su certificado de derechos de propiedad del Hollow, emitido por la ciudad. Gracias, Sol Oniisan. Industrias Pesada Belobog reunirá los fondos en 3 días y pagará el depósito de 1.000 millones de dennis. Koleda guardó feliz el contrato. Su Oniisan sonaba ahora mucho más natural. Ese contrato pesaba como 1000 jin. Representaba el sustento de miles de trabajadores Tairen de Industrias Pesada Belobog. Dentro de 3 días, no hay problema, respondió Sol con despreocupación. Entonces, dado que nuestra cooperación ya está decidida, el resto de los grupos puede retirarse. Sol salió de la sala y se dirigió a quienes esperaban afuera. Gracias por su paciencia. Tras muchas comparaciones, he decidido que Industrias Pesada Belobog es el socio más adecuado. Ante esas palabras, la multitud quedó atónita. Los delegados de la Alianza Top se mantuvieron tranquilos, sin plantear objeciones. Como cazador del vacío, Sol tenía naturalmente la autoridad para decidir de forma unilateral. Cooperar con él era ideal, pero incluso sin cooperación no se atrevían a presionar. Era mejor dejar una buena impresión. Sin embargo, los representantes del Instituto Estrella Blanca, Santa Leen y la Corporación Visión no pudieron quedarse quietos. Para ellos, un Hollow intacto y seguro era medio peldaño hacia la Alianza TOPS, algo que no podían permitir que otros se llevaran tan fácilmente. Lord Sol, por favor reconsidere. Aún hay mucho que discutir. Insistieron con ansiedad. Estamos dispuestos a aceptar una porción aún menor. Agradezco su generosidad, pero mi decisión no cambiará, respondió Sol con cortesía. Después de todo, los había hecho esperar más de 1 hora. No podía ser demasiado brusco. Sí. Koleda y Ben apretaron los puños con entusiasmo. Sol había dejado clara su postura. Estaba firmemente de su lado. Era sólido. Completamente sólido. Lord Sol, esto no puede ser.
Quizá no conozca el verdadero rostro de Industrias Pesada Belobog y haya sido engañado por las apariencias, intervino Hiller con rapidez. Su antiguo presidente cometió la deshonra de malversar fondos y huir. Su credibilidad es altamente cuestionable. Puede que hayan ofrecido un precio alto, pero ¿y si vuelven a malversar y escapar? Al final, usted se quedará con las manos vacías. Al no poder ganar con ventajas, recurrieron a difamar a su rival. Y como era un asunto bien conocido, apenas podía llamarse calumnia. Koleda apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Ese bastardo y Corsi, maldita sea. Estaba furiosa, pero no podía refutar las palabras de Hiller. De niña, ella misma había visto a Kors marcharse con la caja fuerte. Las palabras para negarlo se le quedaron atascadas en la garganta. Maldita sea. Había trabajado tan duro para borrar esa sombra, y aún así seguía siendo usada contra ella. Había sido igual cuando compitieron con el grupo Horizon, y ahora volvía a ocurrir al trabajar con Sol. Koleda miró a Sol débilmente, con el rostro pálido. Si el contrato se cancelaba por esto y la gente de Industrias Pesada Belobog se quedaba sin trabajo, ¿cómo podría ella, la hija de Kors, seguir siendo presidenta? Sol miró a Koleda detrás de él y luego se dirigió al grupo de delegados afuera. El pasado es el pasado. El ahora es el ahora. Y ahora mismo, confío en Industrias Pesada Belobog. Conocía la historia del antiguo presidente. Cuando la seguridad de Koleda estuvo en peligro, su padre tomó el dinero durante la noche para comprar un mecha y usarlo para reprimir a los etéreos. Su paradero seguía siendo desconocido. Así que Kors no había huido con dinero malversado. Tomó los fondos para suministros, pero el recibo se perdió. Entregar los derechos del Hollow a un malversador solo traerá arrepentimiento. Hiller y los demás representantes protestaron amargamente. Mis asuntos los decido yo. Los párpados de Sol descendieron ligeramente mientras los observaba con frialdad. ¿Están cuestionando mi juicio? Que no los hubiera echado directamente no significaba que pudieran tentar a la suerte. No eran más que alimañas, y aún así se atrevían a cuestionar las decisiones de un futuro soberano. Hiller y los demás se estremecieron. El sudor frío les brotó en la frente. Era como si una hoja estuviera suspendida sobre sus gargantas. El más mínimo movimiento podría hacer que les cortaran la cabeza. Cualquiera que hubiera echado raíces en Nueva Eridu no era una persona común. Habían encontrado muchos hombres fuertes. Criminales buscados, jefes de bandas infames. Esos forajidos a menudo no eran más débiles que los investigadores Ace y tenían un aura mucho más despiadada. Una sola mirada podía dejar a alguien sin aliento, temblando. Pero frente a Sol, el poder atronador que latía en su pecho, aunque contenido, era mucho más aterrador que el de esos forajidos. Sol no era simplemente un investigador Ace. Tal vez era un forastero, un tirano más allá de las normas de Nueva Eridu, sin ataduras de ningún tipo. De manera inconsciente, Hiller miró a Migros, Kroll y a los demás delegados de TOPS. Ellos no habían dicho nada en contra de Sol antes, y ahora una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. En ese instante, Hiller lo entendió. La gente de TOPS sabía algo que ellos no. Sol ocultaba secretos aún mayores. Lord Sol, lo que dijimos fue inapropiado. Por favor, perdónenos. Hiller y los demás sonrieron servilmente, con una actitud casi reverente. Si no hay más objeciones, retírense, asintió Sol con indiferencia. Sí. La visión de Lord Sol no tiene igual, fue descortesía nuestra. Otro día traeremos regalos para compensarlo. Como prisioneros indultados, se apresuraron a marcharse a toda prisa. Al mismo tiempo, Migros, Kroll y los demás delegados de TOPS se inclinaron ante Sol. Lord Sol, aunque no pudimos concretar la cooperación hoy, lo lamentamos profundamente. Si alguna vez necesita ayuda en el futuro, no dude en llamarnos. La Alianza TOPS estará encantada de aliviar sus cargas. Mientras hablaba, Migros le entregó a Sol una tarjeta negra. Esta es una tarjeta negra de la Alianza TOPS. Ofrece los mayores descuentos en todas las industrias TOPS. Es nuestro pequeño obsequio para usted. Gracias. La próxima vez que surja algo bueno, me aseguraré de guardarlo para ustedes. Sol deslizó la tarjeta negra en su mano con una sonrisa. No se debe golpear a quien sonríe. Si TOPS era tan considerado, quizá la cooperación fuera posible en el futuro. Que viva bien. Hasta luego.
Crowell, Migros y los demás se retiraron juntos. Coleda miró a Sol con gratitud. Gracias por confiar en Industrias Pesada Belobog. Incluso después de oír sobre Kors, seguía creyendo. Sol negó con la cabeza, insatisfecho. Tienes que llamarme solo Nisan. Recuérdalo a partir de ahora. Y de acuerdo, solo Nisan. Coleda, nerviosa, obedeció. En ese momento, realmente sintió que Sol era como un hermano mayor. Buena hermanita. A partir de ahora, más te vale ganar mucho dinero para tu hermano. Sol despeinó bruscamente el cabello de Coleda. Su pelo rojo ardiente no era suave, pero tenía su propia textura. Y Coleda quiso retractarse de lo que acababa de pensar. Si Sol no le tocara la cabeza, de verdad parecía un buen hermano. Pero ahora, como el cliente más importante de Industrias Pesada Belobog, el que acababa de darle una confianza inmensa, ¿qué podía hacer sino aguantar las palmadas? Aún así, no te pases. Frotarle la cabeza como si fuera una nuez solo haría que dejara de crecer y se quedara calva, maldita sea. En ese momento, Ben notó la incomodidad de Coleda y habló rápidamente para romper la tensión. Señor Sol, aún debemos regresar para procesar el contrato. No sería conveniente quedarnos más tiempo. Oh, qué lástima. Sol finalmente retiró la mano de la cabeza de Coleda. Liberada de su agarre, Coleda dio un paso atrás discretamente y se despidió. Solo Nisan, Nicole, las invitaré a un banquete otro día. Por ahora, adiós. No te olvides de mi sobre rojo. Gritó Nicole despreocupadamente. Ben hizo un gesto afirmativo. No se preocupe, señorita Nicole, no lo olvidaremos. Y así, Sol y los demás vieron marcharse a Coleda y Ben antes de volver al interior del cuartel general de los Liebres Astutas. Mientras tanto, en una esquina, una chica gato Tairen de piel tostada se lamía la pata mientras los observaba entrar en silencio. Capítulo 94. Los traviesos pensamientos de la gatita. Sol Mercer realmente tiene cierta habilidad. La gata se lamió sus pequeñas patas y murmuró con cierta gravedad. Esa mirada que tenía hace un momento y incluso yo me asusté, miau. Había vagado por las calles durante años, viendo todo tipo de pandillas. Pero alguien tan aterrador como Sol Mercer era la primera vez. Solo con esa mirada de antes, ni siquiera podía moverse, miau. Solo su presencia ya es tan feroz y como era de esperarse del monstruo malvado de los Liebres Astutas. Desde que oyó la noticia de la muerte de Miguel Silver, había querido vengarlo. Después de todo, Miguel la había acogido una vez y la había tratado como discípula. En aquel entonces, Miguel todavía era un buen hombre. Por desgracia, más tarde fue corrompido por la codicia, y ella dejó la banda del colmillo rojo en lugar de seguir ese camino. Pero incluso después de marcharse, aún recordaba la bondad que Miguel le había mostrado. Cuando supo de su muerte, instintivamente quiso vengarse. Aún así, como Miguel no era exactamente una buena persona, planeó investigar primero. Si el asesino era alguien bueno, entonces Miguel simplemente había recibido el castigo de la justicia celestial. No interferiría. Si el asesino era alguien malo, entonces ejecutaría un ataque de negro contra negro para vengar a Miguel. Tras revisar los foros del Internet y hacer su propio reconocimiento, lo confirmó. La muerte de Miguel debía ser vengada. Descubrió que los Liebres Astutas a menudo participaban en tramas de negro contra negro, se quedaban con los bienes de los clientes y con frecuencia abandonaban encargos sin razón. El 90% de las reseñas en los foros eran negativas. El escaso 5% positivo provenía claramente de cuentas falsas con auriculares verdes. Concluyó rápidamente que se trataba de una fuerza maligna podrida hasta la médula. Una demonio astuta y escurridiza de cabello rosa. Una chica fría e insensible con auriculares verdes. Una máquina roja violenta de potencia abrumadora. Y lo peor de todo, Sol Mercer. El más aterrador, el más perverso, aquel cuya sola presencia gritaba que había matado a incontables personas. El rumor decía que se apoyaba en su fuerza para forzar a innumerables chicas inocentes. Matar a un poder tan malvado para vengar a Miguel no pesaría en su conciencia. Pero Sol Mercer es tan fuerte y quizá ni siquiera el carnicero del callejón sin salida podría con él. La gata se apoyó contra la pared, profundamente preocupada. ¿Qué debería hacer, miau? Había visto las grabaciones de Sol, masacrando cientos de etéreos él solo. Era impactante.
Normalmente, eso no era más que el nivel de una unidad autónoma de asalto de la Fuerza de Defensa Guardián MK-3. Creía que el carnicero del callejón sin salida podría aplastarlo. Pero tras ver la presencia de Sol hace un momento, su fantasía volvió a romperse. Con ese tipo de aura, su fuerza debía ser mucho mayor de lo que imaginaba. Incluso si Sol no pudiera derrotar directamente al carnicero del callejón sin salida, sin duda podría contenerlo el tiempo suficiente para que el resto de los liebres astutas escapara. Calculó que harían falta al menos 2 carniceros del callejón sin salida para derribar a Sol. ¿Pero dónde iba a encontrar 2 para tenderle una emboscada? Olvídalo. Si no puedo encargarme de él, entonces simplemente lo evitaré. Después de pensar durante mucho tiempo sin hallar una forma de matar a Sol, la gata renunció a acabar con todos los liebres astutas de un solo golpe. Mientras Sol no esté, el resto no es rival para el carnicero del callejón sin salida. Eliminar a esas otras 3 plagas ya sería un gran servicio. La venganza de Miguel quedaría saldada. La gata decidió rápidamente su plan. Encontrar un momento en que Sol no estuviera, atraer a los liebres astutas al hollow del callejón sin salida y destruirlos. La única lástima era que al peor villano, Sol Mercer, no podía tocarlo. Maldita sea, ¿y de verdad era cierto que la gente buena muere joven y los villanos viven 1000 años? Mientras lamentaba la injusticia del cielo, la gata continuó acechando los alrededores del escondite de los liebres astutas, esperando su oportunidad. Y, mientras tanto, dentro de los liebres astutas. Andy, ve a comprar un buen almuerzo en la tienda 141. No gastes demasiados renjis. Billy, pasa por la tienda de juguetes y consigue algunos materiales de mantenimiento para el W-Engine. Mi maletín necesita cuidados. Y recuerda, no compres los caros. Nicole dio sus órdenes. Entendido, Nicole. Sin problema, jefa Nicole. Ambi de Mara y Billy Kid salieron del cuartel de los liebres astutas, separándose. Ahora solo quedaban Nicole, Sol y Baal dentro. Nicole miró a Sol con chispas en los ojos. Baal, en cambio, se acomodó para disfrutar del espectáculo. Hoy estaba siendo realmente entretenido. Solo Nisan. Nicole forzó el tono de su voz, imitando a Colera Belobog. Luego, con una expresión seria, imitó a Sol y dijo solemnemente. He decidido trabajar con Industrias Pesada Belobog. Confío en su credibilidad. Aunque la idea había sido suya desde el principio, ahora se sentía un poco agria. ¿Qué pasa, hermanita? Sol soltó una risa, incapaz de evitarlo. Nada. Solo, ¿y de verdad te gusta esa forma de hablar? Los celos de Nicole prácticamente echaban vapor. Sí. La resistencia coqueta de Colera fue muy linda. Sol lo admitió sin rodeos. Además, ¿no fuiste tú quien le dio esa idea? ¿Por qué estás celosa ahora? ¿Cómo lo supiste? Nicole miró a Sol con los ojos muy abiertos. Lo recordaba perfectamente. Cuando le envió el mensaje a Colera, estaba sola. Está escrito en toda tu cara, ¿cómo no iba a saberlo? Bien hecho, Nicole. Pero enseñarle a una extraña a sacarme beneficios y dime, ¿qué castigo mereces? No creía ni por un segundo que Colera llamaría casualmente a alguien Oniesan. A esa orgullosa Loli ya le costaba lo suficiente llamar a alguien Oniesan. Solo Nicole, que conocía sus preferencias y quería asegurar la cooperación, podría haber preparado algo así. Esto, Joey. Nicole tartamudeó, indefensa. Sol extendió la mano. Entrégalo. ¿Qué? Nicole parpadeó, confundida. El sobre rojo que Colera te prometió. Lo dividimos mitad y mitad, eso es justo, ¿no? Ah. Eso no es cierto. Ya es tarde, me voy a dormir una siesta. Nicole huyó presa del pánico hacia su habitación. ¿Intentas jugar conmigo? Sol sonrió con desdén. Unos celos así y podía aplastarlos sin esfuerzo. En ese momento, tras disfrutar de todo el espectáculo, Baal también imitó el tono de Colera. Solo Nisan. Oh, ¿te atreves a burlarte de tu maestro? A diferencia de Nicole, tú no puedes escapar. Sol arqueó una ceja, levantó al Gangbur Aiden Shogun y la frotó sin piedad. La pequeña Baal estaba completamente en la palma de su mano. Capítulo 95. Llama a los pacificadores cuando haya problemas. El día en que se cerró la cooperación pasó envuelto en una pereza difusa. Por la noche, Sol yacía en la cama abrazando a la suave Baal.
Baal, pórtate bien. Sé que tienes miedo a la oscuridad, pero si me abrazas no tendrás por qué asustarte. Nadie podía decir con exactitud de qué material estaba hecha Baal. Aunque era una construcción mecánica, al sostenerla se sentía igual que abrazar a una mascota suave, y además era extremadamente adorable. Tan pequeña, justo del tamaño perfecto para usarla como almohada. No tengo miedo a la oscuridad en absoluto. ¿Podrías dejarme y dejar que duerma sola? Baal adoptó la expresión seria de la Shogun Raiden y le habló solemnemente a Sol. Este hombre era demasiado. Siempre le imponía escenarios extraños. Dormir abrazada por un hombre adulto, ¿y qué clase de decoro era ese? Si él la viera así, se moriría de la risa. Sol simplemente abrazó a Baal con más fuerza y habló sin vergüenza alguna. No. Si tú no tienes miedo a la oscuridad, yo sí. No le importaba nada más. Declaró unilateralmente que Baal sería su almohada personal de por vida. Como desee, maestro. Baal solo pudo suspirar con impotencia. Sol la había vinculado con autoridad de máximo nivel. Por no hablar de abrazarla para dormir. Incluso si le ordenaba autodestruirse, tendría que obedecer. Buenas noches, Shogun Raiden. Sol le dio unas palmaditas en la cabeza de Baal y cerró los ojos. Los ojos violetas de Baal permanecieron abiertos. Sentir su cuerpo atrapado en los brazos de Sol la hacía sentirse extremadamente incómoda, completamente intranquila. En un abrir y cerrar de ojos, la noche pasó. Llegó un nuevo día soleado. Pero la suerte de Sol no fue tan brillante. Solo sacó una carta blanca ordinaria, obteniendo una tonelada de agua mineral embotellada. ¿Será que gasté toda mi suerte ayer sacando a Baal? Sol frotó el cabello violeta de Baal, sin molestarse en absoluto por haber sacado una carta blanca. Sacar varias blancas antes de una dorada, o después de una dorada, y todo eso era perfectamente normal. Después de desayunar con Nicole y los demás, Sol se apretujó con ellos en el sofá para ver la televisión. La tarea de limpiar el Hollow compañero de Creta ya había concluido. Ya no necesitaba registrarse en ningún Hollow. Y últimamente, los liebres astutas tampoco habían recibido ningún encargo. Parecía que su publicidad anterior no había surtido efecto. Aunque, pensándolo bien, nunca se había dudado de su capacidad. Lo que helaba el corazón de los clientes era su terrible reputación. Solo batallas defensivas o peleas entre bandas, trabajos que requerían combatir pero no implicaban bienes, se atrevían a confiar a los liebres astutas. No, ni siquiera eso era del todo cierto. Ni siquiera las peleas de bandas se las encargaban. Porque los liebres astutas habían aceptado una vez encargos de ambos bandos en una guerra de pandillas y luego montaron un enfrentamiento entre los caballeros de la luz estelar y los de los auriculares verdes, mientras el demonio de cabello rosa avivaba el fuego exigiendo más dinero. Con hazañas así, no era de extrañar que los liebres astutas fueran infames. Y el CEO de Corporación Vision, Perlman, ha prometido completar el próximo proyecto del viejo subterráneo de manera más eficiente y con mayor ahorro energético. Según los informes, Corporación Vision ya ha evacuado a todos los residentes y planea llevar a cabo una demolición con explosivos en toda el área. Una reportera empujó su micrófono hacia Perlman y preguntó con entusiasmo. Señor Perlman, ¿qué precio ofreció para convencer a los residentes cerca del viejo subterráneo de evacuar tan rápidamente? ¿Qué parte del presupuesto del proyecto ocupará la compensación por reubicación? ¿Excederá los costos? Perlman, un hombre bajo y rechoncho, tosió una vez. Eso es un secreto comercial. Me temo que no puedo revelarlo y... ¡Qué gracioso! Ni siquiera había presupuesto. Y... así que esta es la corporación Vision que le robó a Industrias Pesada Belobog ese gran contrato, y ese viejo no parece del tipo generoso que pagaría una compensación completa por la reubicación. Nicole observó la televisión con expresión pensativa. Ambi asintió. Es cierto. Ese tipo parece más tacaño que tú, Nicole. No da la impresión de alguien que haga las cosas conforme a las reglas. Ese comentario no puedo dejarlo pasar. Nicole lanzó a Andy una mirada molesta y luego dijo. Aún así, para lograr que esos residentes se mudaran voluntariamente, debe tener alguna técnica comercial increíble. Bastante increíble, en efecto. Sol asintió en acuerdo. La forma provinciana de ahorrar dinero era simple. Omitir la compensación y simplemente volar las casas con la gente aún dentro. Miró la hora.
Solo quedaban 2 días para la demolición con explosivos. Pero esto no era algo en lo que supiera cómo intervenir. Mejor dejarlo en manos de profesionales. Pensando eso, Sol tomó su teléfono y envió un mensaje a Zuyuan y a Qin Yi. Ahora que lo pensaba, desde el incidente de los secuestradores de Bangdu, aparte de los mensajes de buenas noches en el grupo, no había tenido una conversación apropiada con ninguna de las dos. Mientras patrullaba con Qin Yi, Zuyuan bajó la mirada hacia su teléfono. Sol Mercer. Corporación Vision no ha evacuado a los residentes de la calle Canvas. Planea volarlos junto con los edificios para ahorrarse los costos de reubicación. ¿Qué? Zuyuan se quedó paralizada de la sorpresa y de inmediato empezó a buscar información en su teléfono. Corporación Vision había anunciado planes para entrar en la alianza TOPS en 3 años. Habían derrotado a Industrias Pesada Belobog con un presupuesto más eficiente y de ahorro energético para ganar el proyecto del viejo subterráneo. En 2 días llevarían a cabo la demolición del sitio y... No sabía exactamente cuántas personas vivían en la calle Canvas, pero incluso una comunidad vieja tendría al menos unos cientos de residentes. Si lo que decía Sol era cierto, esto sería un caso que sacudiría la tierra. Zuyuan respondió apresuradamente. Zuyuan. Sol, ¿estás seguro de esta información? Sol Mercer. Por supuesto. Esto no es algo para bromear. No tengo pruebas contundentes a mano, pero garantizo absolutamente que es cierto. Zuyuan. Entendido. Por favor, espera un momento. Lo hablaré con la superior Qin Yi. Superior Qin Yi, Sol acaba de avisar. Corporación Vision no ha evacuado a la gente. Planean volar los edificios con los residentes aún dentro. Zuyuan habló con gravedad. Sol también me envió un mensaje. Qin Yi se tocó la sien con un dedo. No necesitaba teléfono. Con su mente, podía acceder directamente a la red. ¿Qué piensa, superior Qin Yi? Preguntó Zuyuan. Si es verdad, entonces esto es extremadamente grave. Un caso criminal de especial magnitud. Qin Yi se frotó la barbilla, pensativa. Y a juzgar por la cantidad de la oferta de Corporación Vision, la información de Sol es muy probablemente correcta. Industrias Pesada Belobog prometió completar el proyecto con 30.000 millones de denli, mientras que Corporación Vision solo ofertó 20.000 millones. Esa diferencia de 10.000 millones es enorme. Tiene que haber algo turbio ahí. Después de todo, Corporación Vision y Industrias Pesada Belobog son empresas del mismo nivel. No hay razón para una brecha tan grande en el presupuesto. Capítulo 96. Habilidades de conducción excepcionales. Superior, su análisis tiene mucho sentido. Zuyuan asintió con gravedad. Informaré esto de inmediato a Central e iniciaré una investigación inmediata sobre Corporación Vision. Esto concernía a cientos de vidas. Absolutamente no podía quedarse de brazos cruzados. Zuyuan, espera. Qin Yi la detuvo, hablando en voz baja. Lo que dije hace un momento fue solo una hipótesis. Si Corporación Vision logró de repente algún gran avance tecnológico, entonces ahorrar 10.000 millones en costos no sería imposible. Y si Sol está diciendo la verdad, entonces la propia autoridad municipal es profundamente sospechosa. Después de todo, fueron ellos quienes verificaron el plan de demolición de Vision. Si lo reportamos directamente a Central, lo más probable es que se pierda sin dejar rastro. Incluso si abren una investigación, podrían simplemente emitir un informe de seguridad falso. Nueva Eridu tenía sus propias condiciones nacionales. En una era posapocalíptica, los conglomerados no eran algo que la Oficina de Seguridad pudiera investigar a voluntad. Aunque Corporación Vision no formara parte de la alianza TOTS, no era el tipo de empresa que pudiera ser derribada con inteligencia vaga. ¿Quién sabe? En el momento en que la oficina abriera un caso, Vision podría activar la demolición y sin testigos, sin pruebas. Zuyuan se detuvo en seco, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, superior? Mi opinión es que investiguemos primero. Si resulta ser nada, mejor aún. La expresión de Qin Yi se endureció. Pero si es cierto, entonces reuniremos pruebas decisivas, pruebas que Vision no pueda negar. De acuerdo, hagámoslo así. Zuyuan asintió con firmeza. Procedimientos aparte, ahora no hay tiempo para preocuparse por eso. Parece que tendré que escribir otra autocrítica y será mejor que descargue el formato más reciente con antelación. Qin Yi comenzó a cargar datos en su unidad de almacenamiento.
Pero la calle Canvas está aislada por un hollow. Si investigamos en privado, no podremos acceder a los datos Radish de la oficina. Ese es otro problema. La realidad bloqueó a Zuyuan justo cuando estaba a punto de actuar. ¿Qué tiene de difícil? Para desatar la campana, necesitas a quien la ató. King Yi negó con la cabeza con un leve atisbo de diversión. La pista vino de Sol. Podemos pedirle ayuda. Tiene sus propios recursos de proxy. Es cierto. Aún así, deberíamos preguntarle su opinión primero. Zuyuan asintió y envió un mensaje a Sol. Zuyuan. Sol, debido a algunas razones especiales, no podemos reportar esto a Central de inmediato. Primero necesitamos obtener pruebas en privado y luego derribar a Vision. Así que, por favor, ayúdanos. Prometo que serás bien recompensado. Todo el bono de la oficina será para ti. Sol Mercer. Había tenido la intención de arrojarle este problema a la oficina de seguridad, pero de alguna manera había regresado a él. Zuyuan. Si no tienes tiempo ahora mismo, pensaré en otra manera. Sol Mercer. No, tengo tiempo. Investiguemos juntos. Si tuviera que ir solo, sería como un gatito intentando morder a una tortuga, sin saber por dónde empezar. Pero con amigos a su lado, aparecer como detective invitado no sonaba nada mal. Podía tomarlo como un trabajo secundario. Zuyuan. ¿Dónde estás? Pasaré a recogerte en coche. Además, ¿tienes un proxy confiable? Como esto es extraoficial, no podemos acceder a los datos Carrot de la oficina. Sol Mercer. Solo recógeme en la Agencia Universal de los Liebres Astutas. Solo conocía a dos proxies. La adorable pero excéntrica Belle y su frágil pero testarudo cuñado Wise. Probablemente Belle aceptaría ayudar. Pero para evitar exponer su identidad, primero tendría que llevar a Eous. Zuyuan calculó la distancia y luego respondió. 20 minutos. En la oficina de los Liebres Astutas. ¿Con quién estabas chateando hace un momento? Preguntó Nicole. La oficial Zuyuan. Necesita mi ayuda en un caso. Respondió Sol con naturalidad. ¿Quieren venir? Siento que una operación conjunta Liebres Astutas Oficina de Seguridad sería algo grande. No, no, no. Si puedes manejarlo, entonces ve tú solo. La cabeza de Nicole se sacudió como un sonajero. Incluso después de unas cuantas interacciones con Zuyuan, no tenía ningún interés en mezclarse con la oficina de seguridad. Si sus pequeños secretos turbios salían a la luz, estaría acabada. Muy bien entonces. Esperen mis buenas noticias. Puede que más tarde caiga un gran trabajo. Buena suerte, estaré esperando. Sol asintió, preparándose para salir a buscar a Belle. El gran trabajo al que se refería era, por supuesto, representar a la gente de la calle Canvas en los tribunales. No desperdiciar nada. Ya que estaba interviniendo personalmente para salvarlos, también podía quedarse con los beneficios. Baal también quiso ir, pero Sol la dejó atrás con firmeza. Más tarde tendría que cargar con Eous. Añadir a Baal sería demasiado incómodo. Además, tenía todo el tiempo del mundo para abrazar a Baal. Las oportunidades de abrazar a Eous eran más raras. En poco tiempo, Sol llegó a la tienda de vídeos y explicó la situación. Belle y Wise aceptaron de inmediato. Los hermanos eran bondadosos y, naturalmente, no podían tolerar la crueldad de Vision. Aunque trabajar con la oficina de seguridad implicaba riesgos, con Sol presente era aceptable. Poco después, Sol estaba de pie fuera de la oficina de los Liebres Astutas con Eous en brazos, esperando la llegada de Zuyuan y King Yi. Bella había tomado el control del cuerpo de Eous. No lo habría esperado de ti. ¿Quién diría que tenías un corazón tan bondadoso? Se burló. ¿No es lo natural? Sol sonrió con suficiencia. Soy el mayor filántropo del siglo. TCH. Eous bufó, luego preguntó. ¿Por qué viniste solo? ¿No trajiste a Nicole y a los demás para ayudar? Puedo encargarme a todo yo mismo. Además, Nicole no se siente cómoda trabajando con la oficina. Explicó Sol. Bueno, yo tampoco me siento cómoda trabajando con ellos. ¿Y entonces? Belle lo admitió con inquietud. Después de todo, la oficina aún tenía un cartel en su vestíbulo. Recompensas por denunciar proxies. Aguántate. El tono de Sol fue plano. Sinceramente, no veía por qué Belle tenía algún problema con los agentes de la oficina.
En la historia principal, esta pequeña traviesa exponía su tapadera constantemente, jugando la carta de la autodestrucción sin dudar. Increíble, Sol. ¿Tienes favoritos? Refunfuñó Bell. Acomodaste la incomodidad de Nicole, pero a la mía solo me dices aguántate. ¿Has olvidado quién solía jugar contigo toda la noche? Claro que lo recuerdo. Jugaste Snake vs. Snake durante todo un día y aún así no alcanzaste la puntuación que yo logré en una sola partida. Recordó Sol. Una vez había jugado durante 10 minutos seguidos, acumulando 100 millones de puntos, deteniéndose solo porque no le apetecía continuar. Bell jugó todo el día y apenas llegó a los 100 millones combinados. Maldita sea. Cuando este trabajo termine, te morderé hasta la muerte. Bell hervía de furia, rechinando los dientes. Muerde todo lo que quieras. Solo asegúrate de hacerlo por separado. Sol bromeó con una sonrisa. ¿Pero qué? Sol, estás intentando coquetear. Bell usó los diminutos puños de Ies para golpear el pecho de Sol. Mientras tanto, dentro de la tienda de vídeos, Wise observaba a su hermana menor con confusión. ¿Coquetear? ¿Sol realmente estaba coqueteando? Él no había notado nada. Sin darse cuenta, su hermana ya se había vuelto irremediablemente malpensada. Justo cuando Eou se agitaba en los brazos de Sol, un coche de la oficina de seguridad derrapó al doblar la esquina, frenando con un chillido a su lado. King-Yi se inclinó por la ventana con una risita. Sol, ni siquiera hemos empezado con el gran caso de Vision, y ya tenemos que ocuparnos de tu pequeño caso de secuestro de Bangbu. Capítulo 97. La travesura del gatito finalmente castigada. Ajá, no secuestré al Bangbu. Solo estaba jugando conmigo. Sol presionó al Bangbu que se retorcía en sus brazos y miró con expresión sincera a King-Yi y Zuyuan. Bell controlaba a Eous, fingiendo comportarse como un tonto frente a los oficiales de seguridad pública. Al enfrentarse a seguridad pública, instintivamente quería ocultarse. Este Bangbu no parece muy listo. Zuyuan se frotó la barbilla, hablando con un leve tono de pesar. ¿De verdad? Yo creo que este Bangbu tiene un toque de astucia. King-Yi extendió la mano y jugueteó con la barbilla de Eous, sonriendo con picardía. En los brazos de Sol, Eous temblaba lastimosamente e indefenso, sin atreverse a resistirse a las burlas de King-Yi. Ustedes dos, oficiales de seguridad pública, no molesten a nuestro pobre proxy. Sol apartó la mano de King-Yi y dijo con impotencia. Ser un proxy oficialmente catalogado como hostil y aún así atreverse a cooperar con las élites de seguridad pública y eso ya requiere mucho valor. ¿Este es el proxy con el que se supone que vamos a trabajar? ¿De verdad es confiable? Preguntó Zuyuan con seriedad. Si lo de Horizon es cierto, las implicaciones son enormes. Necesitamos a alguien completamente digno de confianza. Después de todo, era la primera vez que trabajaba con un proxy. Incluso con las reglas de seguridad pública, no se atrevía a tomarlo a la ligera. Puedes estar completamente tranquila. Ya sea por carácter o por capacidad, mi amiga aquí presente es de lo mejor de lo mejor. Sol rió a carcajadas. De hecho, en cuanto oyó hablar de la conspiración de Horizon, se encendió por completo y decidió darle a Horizon Industries una dura lección. Mientras hablaba, Sol levantó a Eous con una mano. Vamos, no tengas miedo. Saluda a las dos justicieras oficiales de seguridad pública. Bell por fin reunió valor y saludó con cuidado a Zuyuan y King-Yi. Hola, oficiales de élite de seguridad pública. ¿Un Bangbu que habla? King-Yi alzó una ceja. ¿Podría ser que tú seas así? Ada apareció de pronto en la pantalla electrónica de Eous. Así es. La mayor inteligencia artificial de la historia. Ada. Furry. Nota. Es un juego de palabras, ya que en inglés es fairy, que puede sonar como furry. Zuyuan pareció haber oído mal. Pero, a juzgar por ciertos libros que había visto accidentalmente antes, el Bangbu frente a ella no calificaba para ese tipo de furry. No ese tipo de cosa. Bell se apresuró a controlar a Eous y hacer una presentación adecuada. Este es el legendario proxy. Phaeton. Así que realmente es Phaeton. La expresión de King-Yi se iluminó al comprender. Nunca pensé, Sol, que incluso un proxy legendario acudiría a tu llamada. Parece que esta misión ya está asegurada. ¿Proxy legendario y Phaeton? Zuyuan miró a Eous con incredulidad.
Phaeton era el famoso proxy legendario, un logro con el que los oficiales de seguridad pública habían soñado durante años. Que Sol trajera ayuda y que resultara ser ese proxy era algo extraordinario. Capturar solo a Phaeton ya daría más méritos que resolver incluso el caso Horizon. Pero ese pensamiento solo cruzó fugazmente la mente de Zhu Yuan. En ese momento estaban cooperando con un proxy. Su conciencia no le permitía pensar así. Así es. Soy yo. Al ver el asombro de Zhu Yuan, Bell hizo que Ous se plantara orgullosamente con las manos en la cintura. Todos esos años como Phaeton y no era precisamente para esto que vivía. Sol, sin embargo, se giró hacia Qingyi y apartó la cabeza de Ous. Claro, es seguro. Pero solo porque yo estoy aquí. Sol Mercer. Bell casi explotó. Si Ous hubiera tenido dientes, ya le habría dado un mordisco en ese mismo instante. Este tipo nunca la dejaba terminar de presumir. No sabía lo doloroso que era quedarse a medias cuando alguien estaba fanfarroneando. Cálmate. Aún tenemos que salvar a los residentes de la calle Canvas. Sol le dio unas palmaditas a Ous en la cabeza y luego se subió con él al coche de seguridad pública. Agárrense bien. Yo conduzco. Qingyi pisó el acelerador a fondo, hundiendo todo su cuerpo en el asiento. Igual que cuando llegaron, volvió a derrapar, y el vehículo de seguridad pública salió disparado como un rayo. Pero antes de irse, Sol creyó ver la silueta de una cabeza negra con forma de gato. Las comisuras de sus labios se curvaron. No le preocupaba que Nekomi Yamana conspirara contra Nicole y los demás. Con la general Raiden Baal presente, ninguna conspiración podía ocultarse. Además, los gatitos traviesos que hacían cosas malas siempre acababan siendo castigados. Y, miau, Sol Mercer fue llevado por seguridad pública. Eso es perfecto, miau. Oculta entre las sombras, los ojos de Nekomi Yamana se iluminaron al ver a Sol marcharse en el coche de seguridad pública. Fuera lo que fuera que quisieran de él, no sería algo que se resolviera rápidamente. Su oportunidad había llegado. Mientras atrajera al resto de los liebres astutas al Hollow de Aden, la venganza de Miguel Silver finalmente se cumpliría. Pensando esto, Nekomi Yamana dio saltitos hasta la puerta de los liebres astutas y llamó con fuerza. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué gata callejera en celo anda por ahí? Aquí en los liebres astutas no ofrecemos servicios de esterilización. Nicole murmuró irritada mientras abría la puerta. El rostro de Nekomi Yamana se sonrojó de rabia por las palabras de Nicole. ¿Una gata en celo? ¿Se atrevía a decir eso? Tal como esperaba de esos malvados mocosos de los liebres astutas. Decidió en ese mismo instante que haría que Nicole, la que la había insultado, muriera de la forma más dolorosa posible. Pero en cuanto la puerta se abrió, Nekomi Yamana adoptó una expresión inocente y dulce, como si no hubiera oído nada. Disculpe, ¿este es el lugar de los liebres astutas? Tengo una comisión extremadamente importante para ustedes. ¿Oh, una comisión? El rostro impaciente de Nicole se iluminó de inmediato mientras gritaba hacia el interior. Billy, trae para nuestra adorable invitada Tyren la mejor taza de agua. Billy respondió enseguida. Enseguida, jefa Nicole. Pronto, Nekomi Yamana fue recibida dentro, convirtiéndose en una clienta que los liebres astutas no veían desde hacía tiempo. Cof cof, mi nombre es Nekomi Yamana, pero pueden llamarme simplemente Nekomilla. Dijo, tosiendo suavemente y mintiendo con una seriedad experta. He venido a encargarles que encuentren una reliquia familiar. Así que es eso, señorita Nekomilla. Nicole se dio un golpe en el pecho y declaró con audacia. Cualquier comisión nos sirve. Los liebres astutas pueden con todo, sea lo que sea. Precisamente por eso vine a ustedes. Respondió Nekomi Yamana con cortesía, aunque por dentro se burlaba. Falso. Si no hubiera revisado los foros de Interknot, quizá me lo habría creído. Bueno entonces, hablemos primero del pago de la comisión. Nicole se frotó las manos con entusiasmo, los ojos brillándole mientras miraba a Nekomi Yamana. Una reliquia familiar valiosa y sonaba a mucho dinero. Bajo su mirada expectante, Nekomi Yamana sacó una cartera con forma de pata de gato. Dentro solo había unos pocos denides. Nicole estaba a punto de quejarse cuando Nekomi Yamana añadió rápidamente. Puede que ahora no tenga dinero, pero mi reliquia familiar es invaluable. Si me ayudan a encontrarla, les daré el 30% como pago.
Una reliquia familiar invaluable y podría ser una super antigüedad de la vieja era. Nicole recordó el enorme trípode de bronce que una vez vio en una tienda de antigüedades, con los ojos brillantes. Rápido, cuéntame los detalles. Nekomi Yamana respondió con seriedad. Hace años, Miguel Silver de la banda Colmillo Rojo robó mi reliquia familiar. Tras años de investigación, he confirmado que sigue en manos de la banda del Colmillo Rojo. Y ya he reducido las ubicaciones sospechosas a 3. Entonces, ¿solo se trata de robar algo de vuelta a la banda del Colmillo Rojo? Eso es pan comido para los liebres astutas. Nicole infló el pecho con confianza. Andy, Billy, prepárense para moverse. Desde que la banda del Colmillo Rojo sospechó que los liebres astutas estaban involucrados en la muerte de Miguel, muchos de sus miembros habían venido buscando venganza. Pero todos habían sido don nadie, fáciles de manejar, ni siquiera dignos de mención. Pronto, Andy y Billy ya estaban equipados, listos para salir junto con Nicole y Nekomi Yamana. Yo también voy. Baal habló dirigiéndose a Nicole. Con sus años gobernando Inazuma, ya podía notar que esa Nekomi ya no tramaba nada bueno. Tenía que seguirlos para asegurarse de que no le pasara nada a los amigos de su maestro. Nicole aceptó sin dudarlo. Sin problema. Así también podrás ver mi fuerza. Un bambú más no era ningún problema. Esta pequeña nunca había dejado que la cargaran antes y ahora, después de ver su fuerza, seguro que Baal quedaría impactada hasta someterse. Así, los 4 y sus 2 bambús partieron rumbo al almacén del Hollow de la banda del Colmillo Rojo. Capítulo 98. Solo necesitamos llegar a ese lugar. Hollow de Adent. Este era el único camino que conducía a la calle Canvas. En su interior, no solo pululaban los etéreos como en cualquier otro Hollow, sino que además era el hogar del etéreo notorio conocido como el carnicero del callejón sin salida. Por eso Corporación Vision podía bloquear toda la información procedente de la calle Canvas con nada más que un inhibidor de señal. Sol Mercer siguió a Qingyi y Zuyuan hacia el interior. Con Bell utilizando el sistema de trampas de Hada, el grupo avanzó directamente hacia su objetivo, la calle Canvas. El Hollow estaba lleno de vías ferroviarias abandonadas, con etéreos vagando por todas partes. Farbautis, duendes del metro, Tirfinxi. Pero Sol, Zuyuan y Qingyi estaban lejos de ser débiles. Esa chusma no representaba ningún obstáculo. Qingyi desató una ráfaga de golpes con su látigo eléctrico, pulverizando a varios etéreos en polvo. Zuyuan, girando y saltando con gracia, disparó su pistola cargada de éter con una facilidad magistral. Su figura elegante se balanceaba mientras abatía enemigos. En cuanto a Sol y Eous, en su mayoría se mantenían atrás, prestando apoyo en lugar de entrar directamente en combate. ¡Guau! Qingyi y Zuyuan son increíbles. Los ojos de Bell brillaban de admiración mientras las observaba luchar. Comparado con la forma en que masacraban etéreos sin esfuerzo, ella apenas podía caminar 2 kilómetros sin jadear. Si algún día pudiera despedazar un etéreo con las manos desnudas y eso sería genial. Sí, son realmente impresionantes. Sol asintió con sinceridad, apreciándolo de verdad. Sus combates parecían arte. Zuyuan y Qingyi, una ágil y vivaz, la otra poderosa y elegante. Juntas resultaban deslumbrantes. Siento que no estamos admirando lo mismo y murmuró Bell en voz baja. No lo entenderías, niña pequeña. Sol le dio unas palmaditas a Eous en la cabeza con una sonrisa cómplice. Dentro de la tienda de vídeos, Bell frunció los labios. ¿No lo entendería? Cuando estás mirando fijamente sus piernas, créeme, lo entiendo perfectamente. Pequeña, creo que acabo de oír algo interesante. Qingyi hizo girar su bastón de 3 secciones antes de guardarlo, mirando al pequeño Eous. ¿Podría ser y que el famoso Faetón en realidad sea solo una niñita? No soy una niñita. Soy una ultra, increíblemente hermosa hermana mayor. Bell manipuló rápidamente a Eous para que gritara en respuesta. Ese tono dice lo contrario, añadió Zuyuan con una sonrisa cómplice. Definitivamente sigue siendo solo una niña animada. No escucho, no escucho. Eous sacudió la cabeza violentamente como un tambor, expresando la vergüenza de Bell. Bueno, no indaguemos más. Al fin y al cabo, la identidad de un proxy se supone que es un gran secreto. Qingyi decidió dejarlo pasar. No necesariamente, dijo Sol con una risita.
Si pasamos suficiente tiempo juntos, puede que lo suelte ella sola. En ese caso, lo esperaré con ganas. Zuyuan lanzó a Eous una mirada curiosa. Este proxy parecía de buen corazón, pero no muy lista y alguien así podía ser realmente la legendaria Faetón. Pero Zuyuan no le dio más vueltas. En su lugar, preguntó. Proxy, ¿qué tan lejos estamos de la calle Canvas? Ya hemos atravesado el 75% del Hollow de Adent. Llegaremos muy pronto. Tras consultar con Ada, Bell respondió con seguridad. Entonces avancemos y veamos qué está pasando en la calle Canvas. La mirada de Zuyuan se endureció. La verdad pronto saldría a la luz, y quería ver hasta qué punto podía ser despiadada Corporación Vision. Y, en otro lugar, Nicole y su grupo seguían a Nekomi Yamana a través de varios Hollows. Oye, ¿segura que la banda del colmillo rojo escondió tus cosas en estos Hollows? Nicole la miró con sospecha. Ya hemos revisado 2 depósitos y solo encontramos basura. Billy protestó en voz alta. Eso no es verdad, jefa Nicole. Encontré una insignia limitada de aniversario de los Caballeros de la Luz Estelar. ¿Cómo puedes llamar basura eso? La manipuló orgulloso como si fuera un tesoro invaluable. Nicole le dio un golpe en la cabeza con el puño. Algo que ni siquiera se puede vender no es un tesoro. Solo tú pensarías eso. ¡Ay! Billy gritó, sujetándose la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Billy, la próxima vez ponte un cojín en el cráneo. Golpearte me está doliendo la mano. Nicole sacudió su mano dolorida mientras lo regañaba. Está bien y... Billy murmuró abatido. ¿Quién le dice a la víctima que use protección? Al ver esto, Nekomi Yamana maldijo en silencio. Tal como pensaba y la más malvada y tacaña de todos los liebres astutas. Incluso intimida a su propia gente. Nicole volvió sus ojos afilados hacia ella. Te hice una pregunta. ¿De verdad estás segura de que tu reliquia está en estos depósitos del Hollow? Lo único que he visto son matones de la colmillo rojo y etéreos. Está definitivamente aquí. Declaró Nekomi Yamana con confianza. He investigado durante años y lo he reducido a 3 lugares. Ya revisamos 2, así que tiene que estar en el último, miau. Mi reliquia familiar debe estar en la base de la banda del colmillo rojo dentro del Hollow de Adent. No mencionaste el Hollow de Adent antes. Nicole entrecerró los ojos. Ese lugar está custodiado por el etéreo notorio, el carnicero del callejón sin salida. No es un riesgo que debamos asumir a la ligera. Solo me di cuenta después de revisar los otros 2 lugares, miau. Nekomi Yamana se inclinó suplicante, con el rostro lleno de pena. Ya hemos pasado por tantos problemas. No querrán rendirse a mitad de camino, ¿verdad, miau? Capítulo 99. La Necómata revela sus garras. Nicole estaba dividida. El carnicero del callejón sin salida era poderoso, muy por encima de lo que ellos podían manejar. Pero la comisión ya estaba completada en 2/3. Rendirse en la etapa final se sentía como un desperdicio enorme. Al ver la vacilación de Nicole, Nekomi Yamana se puso ansiosa. Por favor, esa reliquia familiar es extremadamente valiosa. Si me ayudan a recuperarla, les daré el 70% de su valor. Por favor y solo digan que sí. En cuanto lleguemos a ese lugar, estarán acabados. Ajá. El 70% de una reliquia sin precio y imagina cuántos denilles deben ser. Los ojos de Nicole brillaban. Solo veía dinero. Aún así, para no parecer demasiado codiciosa, se enderezó y dijo con seriedad. No vayas a pensar que te estoy obligando a subir el precio. Es solo que el Hollow de Adent es de alto riesgo. Necesitaremos equipo nuevo, suministros de emergencia, todo mejorado. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo, por supuesto. Como el Hollow de Adent es tan peligroso, subir la tarifa de la comisión es lo más natural. Nekomi Yamana repitió las palabras de Nicole, aunque por dentro se burlaba. Mucho hablar, pero ni rastro de que vayan a comprar equipo nuevo. Como se esperaba de los liebres astutas, obsesionados con el dinero. Villanos codiciosos, encontrarán su tumba en el Hollow de Adent. Espera, Nicole. Ambi frunció el ceño, mirando a Nekomi Yamana con sospecha. Entrar así en el Hollow de Adent es demasiado peligroso. Y además no puedo quitarme la sensación de que esta cliente tiene malas intenciones. Baala sintió con firmeza, su tono serio. Con mis años de experiencia gobernando, también encuentro sospechosa a esta persona.
Ambi miró a Baal como si hubiera encontrado un alma gemela. Verdaderamente un Bang Bu inteligente. En las películas, a esto lo llamarían las grandes mentes piensan igual. ¿De verdad? A mí todo me parece normal. Billy seguía sonriendo de oreja a oreja, jugueteando con su insignia recién encontrada de los Caballeros de la Luz Estelar, completamente ajeno al plan de Nekomiyamana. Ah, qué insignia tan perfecta. Baal le lanzó una mirada de lástima y negó apenas con la cabeza. Billy captó el gesto y no pudo evitar soltar. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué siento que hasta un Bang Bu está siendo tratado como más listo que yo? Aunque Baal solo estaba de acuerdo con Ambi, la forma en que se comportaba parecía la de una gobernante reconociendo a un ministro astuto. Excepto y solo un poco astuto, porque Baal claramente pensaba que Billy y Nicole no eran muy brillantes. Oigan, ¿qué pasa con esa mirada de lástima? Actuando como si fueras un genio. Solo eres un Bang Bu diminuto, quizá un poco adorable. Billy observaba las ocasionales miradas evaluadoras y los leves movimientos de cabeza de Baal. Era como ser una vieja máquina que un maestro reparador ya había declarado inútil. De pronto, hasta su preciada insignia le pareció un poco menos reluciente. Ambi declaró sin rodeos. Es porque es la verdad. Baal realmente es más inteligente que tú, Billy. ¿Eh? Billy se derrumbó en la desesperación, aplastado por el doble golpe de Baal y Ambi. Sabía que Ambi era directa, siempre hablaba sin rodeos. Pero precisamente por eso entendió que lo decía en serio. Que lo consideraba menos listo que un Bang Bu. Fue devastador. Nicole ignoró las payasadas de Billy, reflexionando sobre las palabras de Ambi y Baal. En efecto, tenían sentido. Volvió una mirada escéptica hacia Nekomiyamana. Nekomilla, ¿de verdad tienes algún motivo oculto? No digas tonterías, la que tiene malas intenciones eres tú. Replicó Nekomiyamana. Todo lo que quiero es recuperar mi reliquia familiar. Si la banda del colmillo rojo la mueve, nunca la encontraré de nuevo. Esta podría ser mi única oportunidad. Y ustedes, los liebres astutas, son ridículos. Especialmente esa chica cara de póker pensando igual que un Bang Bu. Tu coeficiente intelectual debe estar por los suelos. Hablaba con indignación justiciera, como si hubiera sufrido la mayor de las injusticias. El ceño de Baal se frunció como un símbolo de trueno. Incluso su paciencia tenía límites. Burlarse de la Shogun Raiden era una grave ofensa. Esta pequeña gata necesitaba sentir el peso del juicio del trueno. Nicole, sin embargo, no le creyó de inmediato. Le preguntó a Ambi. ¿Tienes alguna prueba de que Nekomiya tenga malas intenciones? Ambi negó con la cabeza. Solo mi intuición. Pero mi intuición rara vez se equivoca. Ja. ¿Basar tus sospechas en nada más que una vaga intuición? ¿Qué clase de proxy se supone que eres? Se burló Nekomiyamana por fuera, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Solo intuición y ya percibe mi malicia. Esta chica cara de póker es peligrosa. Mi actuación es impecable, y aún así captó algo. No podía permitir que sus sospechas crecieran. Tenía que presionarlos. Nekomiyamana resopló. Si los liebres astutas no están dispuestos, buscaré otros proxies. Luego no vengan a arrepentirse. Y debería agradecerles gracias a su ayuda explorando los 2 primeros depósitos, he confirmado la verdadera ubicación de la reliquia. Adiós, tan serviciales liebres astutas. Se giró como si fuera a marcharse. Espera. Nekomilla, aceptaremos esta comisión. Nicole la detuvo, hablando con firmeza. Ya hemos hecho la mitad del trabajo, no voy a dejar que otro proxy se lleve la recompensa. Bueno, viendo lo sinceros que son, dejaré que los liebres astutas terminen esta comisión. El corazón de Nekomiyamana saltó de triunfo, aunque su rostro permaneció tenso en una aceptación renuente. Pero como vamos a entrar al Hollow de Aden, el 70% sigue bien, ¿verdad? Preguntó Nicole con nerviosismo. Nekomiyamana forzó un asentimiento. Por supuesto. Ese es su pago legítimo. Esta Nicole es irremediable. Su codicia llega hasta los huesos. Pero está bien sin eso, mi plan no sería tan fluido. Bien. Con la recompensa acordada, vayamos al Hollow de Aden. Y espero que tanto la cara de póker como el pequeño Bang Bu inteligente participen en la búsqueda de mi reliquia. Lanzó una mirada arrogante a Ambi y Baal.
La ira de Baal aumentó a otro nivel. No discutió más. Nicole estaba demasiado cegada por el dinero para escuchar. Desde el principio, Baal había percibido que Nekomiyamana no era de fiar. En el camino, sus sospechas solo se habían intensificado. Cuando exploraron los depósitos anteriores, la banda del Colmillo Rojo parecía reconocerla. Y en más de una ocasión, los había guiado deliberadamente hacia grupos de etéreos. Debiluchos, claro, fáciles de manejar incluso para el grupo de Nicole, pero aún así, era obvio que estaba poniendo a prueba su fuerza. ¡Qué risible! Creer que lo has entendido todo solo por mirar la superficie. Si fueras una de mis funcionarias en Inazuma, estarías muerta en 3 años. No, en realidad sobrevivir 3 años de intrigas bajo mi mandato significaría que eres competente. Esta Nekomilla tiene cierta habilidad, pero esta vez ha sido demasiado impaciente. Y parecía tener algo en contra de Baal en particular. Pues bien, decidió Baal, más tarde aumentaría la corriente en esta pequeña gata. No tenía intención de impedir que Nicole entrara en el Hollow de Adent. Los etéreos que habían enfrentado hasta ahora estaban lejos de ser peligrosos, y Nicole ya estaba demasiado cegada por las ganancias. En su poder total como diosa, esos monstruos eran menos que insectos. Incluso confinada a un cuerpo de Bangdu, no sentía presión alguna. Así que la seguiría, dejaría que Nekomiyamana ejecutara su plan y luego le daría una lección que jamás olvidaría. Capítulo 100. La niña de Schrödinger. Baal simplemente siguió a Nicole y a su grupo mientras se adentraban en el Hollow de Adent. Nekomiyamana empezó a comportarse de forma aún más extraña. No los condujo directamente al escondite de la banda del Colmillo Rojo. En cambio, vagó con ellos en círculos dentro del Hollow. Su objetivo nunca había sido recuperar su reliquia familiar. Claro, perder aquella vieja fotografía era una lástima, pero no era su verdadera preocupación. Su verdadero objetivo era eliminar a Nicole y a los otros dos. Por eso los arrastraba de un lado a otro, esperando que pronto se toparan con el carnicero del callejón sin salida. O, si era necesario, podía usar el ruido de las batallas contra los etéreos para atraer la atención de ese carnicero. Así, con cada giro, Nekomiyamana los guiaba deliberadamente hacia zonas infestadas de etéreos. Por desgracia, ya fuera porque los liebres astutas tenían una suerte inusualmente buena hoy, o porque el carnicero del callejón sin salida simplemente no se había despertado todavía, su plan fracasó. Tras 4 combates consecutivos contra etéreos, el grupo aún no se había encontrado con ese monstruo notorio, el carnicero del callejón sin salida. Nicole, agotada por los encuentros constantes, estalló con irritación. Oye, Nekomata, ¿estás segura de que sabes el camino al escondite de la banda del Colmillo Rojo? Siento que hemos estado dando vueltas todo este tiempo. Claro que lo sé. Solo que no estoy muy familiarizada con este escondite en particular, eso es todo. Se apresuró a explicar Nekomiyamana. Mientras hablaba, lanzó una mirada furtiva a Ambi de Mara y a Baal. Los ojos de Ambi se habían vuelto agudos y desconfiados. Evidentemente, sentía que algo no cuadraba con sus 4 encuentros seguidos con etéreos. El pequeño Bangdu, sin embargo, solo la observaba con ojos tranquilos y firmes, una expresión como si lo viera todo. Nekomiyamana se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que buscaba el escondite. Necesitaba una nueva excusa. Miren. Allá, una niña pequeña. Gritó de pronto, señalando hacia una esquina. ¿Eh? ¿Dónde? No veo a nadie. Billy Kid giró sobre sí mismo, escaneando el área con exagerada confusión. Yo tampoco la veo. El tono de Ambi fue frío al clavar su mirada en Nekomiyamana. Señorita cliente, ya nos ha guiado a 4 combates contra etéreos, y ahora nos habla de una niña inexistente. Nos está engañando deliberadamente. De verdad la vi. Hace un momento, una niña corrió por allí. Es normal que no la hayan notado, se defendió Nekomiyamana con rapidez. Todo el mundo sabe que los Tairen tienen una visión dinámica más aguda. Además, ¿no pueden mostrar un poco de compasión? Es solo una niña que se adentró en el Hollow. Si no la ayudamos, está prácticamente muerta. Nicole miró alrededor, sin ver nada. Todo el trabajo había sido irritante desde el principio, y ahora esta chica Nekomata actuaba cada vez más raro. Mejor terminar la comisión rápido y acabar con esto. Esto no forma parte de tu comisión. Se supone que debemos encontrar tu reliquia familiar. ¿Qué se supone que significa eso? Nekomiyamana se infló, indignada.
¿Van a ignorar a una niña indefensa perdida dentro del Hollow, simplemente dejarla aquí para que muera? ¿En serio? Pensé que los liebres astutas eran compasivos. Resulta que solo son un grupo de personas de sangre fría que dejarían perecer a otros justo delante de ustedes. Su tono firme hizo que el grupo dudara. Si lo que decía Nekomi-Yamana era cierto, entonces dejar a una niña arreglársela sola en el Hollow sería realmente imperdonable. Pero estaba diciendo la verdad. Ninguno de ellos había visto a la niña. Dejen de dudar. Si esperan más, esa niña ya habrá sido despedazada por un etéreo. Insistió Nekomi-Yamana con urgencia. No se preocupen, pagaré una comisión extra por el rescate. Ambi la interrumpió con frialdad. No será necesario. Si de verdad hay una niña aquí, la salvaremos. Billy adoptó una pose elegante y declaró. Tender la mano a quienes lo necesitan. Esa es la virtud de un caballero de la luz estelar. Lo sorprendente, sin embargo, es que pongas salvar a una desconocida por encima de recuperar tu reliquia familiar. Verdaderamente, una gatita de buen corazón. Verte heredar la voluntad de los caballeros de la luz estelar me llena de orgullo. Nicole suspiró con fuerza, luego miró a Nekomilla. Sinceramente y aunque piense que estás mintiendo, no puedo ignorar la posibilidad. Iremos a comprobarlo. Baal frunció ligeramente el ceño. No había visto a ninguna niña, pero si realmente había una, mirar hacia otro lado iría en contra de los principios de la Shogun Raiden. Si la niña existía, quizá la condena de Mana podría reducirse. Pero si esto era una mentira y aumentaría la corriente. Quienes juegan con la bondad de los demás no serían perdonados. ¿Qué? ¿Están aceptando ir así de fácil? Nekomi-Yamana parpadeó, atónita. Había pensado que necesitaría inventar otra excusa para engañarlos de nuevo, y aún así aceptaron sin resistencia. Sus emociones se enredaron. La historia de la niña perdida solo debía ser una tapadera, una forma de añadir otra comisión y atraer a los liebres astutas con dinero. Pero rechazaron cualquier recompensa y aún así aceptaron sin dudar. Y nada que ver con lo que había dicho la Interknot sobre ellos. Estas personas realmente parecían buena gente. Había querido matarlos para vengar a Miguel Silver. Pero si los liebres astutas eran así y se encontró vacilando. Nekomata, no te quedes ahí parada. Nicole le hizo señas. Guíanos hasta la niña. No vimos hacia dónde fue. Así. Ya voy, ya voy. Nekomi-Yamana se sacudió como si despertara de un sueño y luego avanzó para guiarlos. En este punto, solo quedaba un camino por recorrer.